Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos una mañana más en nuestro sermón dominical, ya al segundo culto desde que abrimos. Después de pandemia, hace un largo tiempo, gracias al Señor, ya nos podemos reunir tomando las medidas de bioseguridad y glorificamos el nombre del Señor por eso. Acompáñenme en su Biblia, hermanos, a 1 Corintios, capítulo 16, versículo del 1 al 12. Para empezar nuestro sermón, entonces, vamos, hermanos, a oración a nuestro Padre Celestial. Señor, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por permitirle a mis hermanos estar acá esta mañana glorificando y alabando tu santo nombre. Te rogamos, Señor, que nos dé sabiduría, inteligencia para poder, Señor, comprender tu palabra. Sabemos, Señor, que sin el Espíritu Santo todo esto es en vano, Señor. Por lo tanto, te pido y te ruego que tu Espíritu Santo sea quien siembre tu palabra, Señor, en los corazones de cada uno de mis hermanos en esta mañana, y que produzca fruto verdadero, para que tu gloria sea magnificada, para que podamos seguir extendiendo tu reino como iglesia, y para que tú seas el único glorificado y honrado. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y por tu amor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Empezamos entonces la serie de 1 Corintios ya hace un tiempo atrás. Y finalmente, hermanos, hemos llegado al último capítulo del libro. Capítulo número 16. El capítulo número 16. Yo sé que ya leímos la cita anteriormente, pero me gustaría leerla una vez más con ustedes. 1 Corintios capítulo 16, versículo del 1 al 12. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. Y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta el Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Hemos visto que la carta de 1 Corintios, hermanos, sin duda ha sido una carta muy interesante desde que empezamos, una carta donde vemos muchas verdades del cristianismo, pero también vemos verdades prácticas que podemos aplicar en nuestro día a día. Y hay muchos capítulos importantes, pero este último capítulo, si ustedes se fijaron, son más direcciones personales para la iglesia de Corintios. Te pido por Timoteo, mira, Apolos viene también, correcto, viene Apolos, quiere ir, no puede ir. Y ustedes dirán, o podríamos pensar, que no hay enseñanza en estos versículos. Sin embargo, está en la palabra de Dios. El capítulo 16 está en la palabra del Señor. Simplemente porque está ahí significa que hay enseñanza para nosotros. Fue importante para la iglesia de Corintios porque para ellos fue dirigida,
pero de igual manera es importante para nosotros hoy en día. Y vamos a ver las enseñanzas que podemos sacar de este capítulo. Y seguirá aún más siendo importante para la iglesia de mañana, porque está en la palabra de Dios. Y todo lo que está en la palabra de Dios es sumamente importante. No es menos importante, ni tampoco más importante este capítulo, sino es de igual importancia como los otros. Entonces vamos a ver en este capítulo las primeras dos secciones. Podríamos seccionar este capítulo en 4 secciones, pero me voy a enfocar en las primeras 2 secciones. Y como el título de la prédica dice, vamos a hablar acerca de la ofrenda y la obra del Señor. La ofrenda y la obra del Señor. Versículo 1, Pablo empieza diciendo, en cuanto a la ofrenda para los santos. Aprendemos rápidamente entonces que la ofrenda era para los santos. ¿Pero qué santos? La iglesia de Jerusalén, los cristianos que estaban en la iglesia de Jerusalén. Para ellos estaba destinada esta ofrenda, para la iglesia en Jerusalén. Y si recordamos, la iglesia de Jerusalén había pasado por tiempos difíciles que podríamos asociar con los tiempos que vivimos hoy en día por causa de la pandemia. Habían pasado una hambruna, habían pasado persecución y Jerusalén estaba prácticamente sin víveres. No había nada. Y es por eso que la iglesia alrededor enviaron ofrenda para ellos. Ahora, obviamente ellos no son los únicos santos, hermanos, que habla la palabra. Sabemos que cuando la palabra habla de santos, también habla de nosotros y de cada uno de ustedes. Porque somos santos ante Dios por medio de Cristo. ¿Y qué significa la palabra santos? Significa separados. ¿Separados de qué? Hemos sido separados del mundo, hermanos. No somos igual que el mundo. El Señor nos ha apartado para su familia. Ahora, esta ofrenda que Pablo le está pidiendo a los corintios por la iglesia de Jerusalén, no fue algo que solamente le pidió a ellos, sino que en el versículo 1 también dice, hacéis vosotros también de la manera que ordené la iglesia de Galacia. La iglesia de Corintios no era la única iglesia que estaba apoyando a los santos en Jerusalén, sino que también la iglesia de Galacia. Y si leemos 2 de Corintios, vamos a ver que también Macedonia quería participar. Y es que era el afán de Pablo por ayudar a esa iglesia donde todo comenzó. Ahora, esta ofrenda que se habla especialmente ahí, hermanos, en ese versículo, era una ofrenda especial. ¿Por qué sabemos que era una ofrenda especial? Era una ofrenda especial porque era para ayudar a la iglesia en Jerusalén. No era una ofrenda para ayudar a su iglesia local. Y con esto quiero tocar el siguiente punto, que vamos a ver cuáles son los 3 propósitos primordiales de la ofrenda. Porque es que recogemos ofrenda aquí en el templo. ¿Cuáles son los 3 propósitos primordiales de la ofrenda? El primer propósito de la ofrenda es sostener al que ministra la palabra del Señor. Como iglesia tenemos que preocuparnos, es nuestro deber, porque la palabra lo dice, a que el pastor reciba sustento de parte de la ofrenda, porque el pastor se dedica a eso, a ministrar la palabra. Ese es el primer propósito de la ofrenda en la iglesia. El segundo propósito es cubrir las necesidades del templo. Como usamos la ofrenda acá también. Hay que cortar el llano, eso salen de las arcas de la iglesia, salen de las ofrendas. Hay que mantener el terreno limpio, salen de la ofrenda. La construcción que estamos viendo, salen de la ofrenda. Entonces son necesidades del templo en sí mismo. Número 3, vamos a ver que la ofrenda también es para ayudar en las necesidades de los hermanos. Son por esas 3 razones que recogemos ofrendas bíblicamente y donde la ofrenda tiene que ser destinada. Número 1, a sustentar el pastor, el que ministra la palabra. Número 2, a satisfacer las necesidades del templo. Y número 3, cubrir las necesidades de los hermanos en la congregación que se encuentran en algún apuro o alguna situación difícil.
Ahora son los tres propósitos primordiales, es decir, principales, pero no son los únicos propósitos para que la ofrenda ha sido destinada. La ofrenda también puede salir de la iglesia, hermanos. ¿Hacia dónde? Hacia misioneros. La ofrenda también puede servir para apoyar otras congregaciones, como era el caso de la iglesia de Corintios. Estaban recogiendo ofrenda, pero no para ellos mismos, sino para ayudar a los hermanos de la iglesia en Jerusalén. Y también puede usarse para apoyar causas especiales que la iglesia quiera apoyar. Entonces, todos estos son propósitos por los que nosotros podemos usar la ofrenda recogida en el templo. Y es por eso que decimos que esta ofrenda era una ofrenda especial, porque esta ofrenda no se usó para los tres propósitos primordiales que ya vimos, sino para apoyar las necesidades de otras iglesias. ¿Y qué nos enseña aquí la palabra con estos versículos? ¿Por qué Pablo estaba interesado en apoyar? ¿Y por qué la iglesia de Corinto quería apoyar? Y la iglesia de Galacia apoyó, y la iglesia de Macedonia también quería apoyar. Hermanos, como cristianos debemos ser movidos a dar. Debemos ser movidos a apoyar las necesidades de las personas, y en especial las necesidades de nuestros hermanos en la fe. Porque como ya hemos mencionado muchas veces, y el pastor ha mencionado también, esta es nuestra verdadera familia. Estoy seguro que todos aquí ahorita mismo están contentos porque nos podemos reunir nuevamente, nos podemos ver nuevamente, podemos ver cuánto han crecido los niños que dejamos a Iret estando en pañales, y todo eso nos llena de alegría y de gozo. Y como hermanos tenemos que ser movidos a dar y a tratar de cubrir también las necesidades de nuestros hermanos, porque si no, ¿qué evangelio estamos viviendo, hermano? ¿Qué cristianismo estamos viviendo? Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16 dice, Santiago capítulo 2, versículos 15 y 16 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Hermanos, si el Señor nos ha bendecido y tenemos a un hermano en necesidad, ¿de qué aprovechamos diciéndole, yo voy a orar por ti, hermano? Ciertamente de nada. Tenemos que apoyar a los hermanos, no solamente económicamente, pero también físicamente. Juan 3, 17, 18. Juan capítulo 3, versículo 17, 18. Acompáñenme a Juan y leamos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esto es algo, hermanos, que tiene que nacer de un cristiano. Un cristiano tiene que ser movido a dar. Leyendo comentarios acerca de este versículo, un comentario decía, es como, y creo que todos hemos visto personas mezquinas, hemos visto personas que no son dadivosas, y cuando esas personas se encierran en querer guardar lo suyo, no, que si yo doy se me acaba, yo no soy dadivoso, no puedo dar más de esto es mío, esto es lo otro. Hermano, esa persona con el tiempo pierde todo, hermanos. Esa persona pierde todo. Entonces, como humanos, si queremos agarrar todo, si queremos ser dueños de todo y no queremos dar, ciertamente vamos a perder todo. Pero si queremos ganar mucho, tenemos que dar. Y yo creo que también muchos tenemos testimonios de que cuando damos a la iglesia, cuando ayudamos a los hermanos, el Señor nos bendice más. Porque no es la deuda con el hermano, sino es con Dios. Y el Señor premia y ve eso, ve nuestro corazón. ¿Y por qué quisiéramos no dar? ¿Por qué? Si el que nos da es Dios. Y nada es de nosotros, hermanos. Somos mayordomos. La casa, el carro, mis hijos, mis bienes, mi dinero, mi salario, no es mío, hermano.
Me lo da Dios para administrarlo y tenemos que rendir cuenta ante Él de administrarlo sabiamente. En estos versículos también, hermanos, está implícito, es decir, no lo dice, pero se entiende, como ya mencioné, de que la iglesia de Macedonia quería ayudar a los santos en Jerusalén también. ¿Qué significa esto, hermano? Como iglesia tenemos que ayudar también a otras iglesias. No podemos cerrar las puertas, no podemos querer acaparar todo. No, como iglesia también tenemos que dar. Si vemos una de las iglesias pasando necesidad, una de las iglesias con la que hacemos compañerismo, que conocemos o que se nos informó, una iglesia de Dios viviente que está pasando necesidad, debemos de apoyar. Es nuestra responsabilidad. Es lo que estaba haciendo la iglesia de Galacia y la iglesia de Corintios, apoyando a otras iglesias. Ellos no solamente oraban por la iglesia, sino que ofrendaban para esa necesidad. Conozco una iglesia local aquí en Panamá que ofrenda regularmente, mensualmente, a los hermanos en Cuba. Y no sé si han escuchado, pero a veces en WhatsApp, cuando ponemos las peticiones y la acción de gracia, he pedido por la iglesia de Cuba, porque se me informó de la necesidad que ellos tienen. Hermano, en Cuba no hay comida ahorita mismo. Hay dinero, pero ¿quién se puede comer dinero? Nadie. Si no hay comida no puedes comer. Y hay una necesidad extrema. Me mandaron unas notas de voz de la gente de la iglesia llorando porque están totalmente desesperados, hermanos. Los barcos de comida no llegan a Cuba. Y esta iglesia manda provisión mensualmente a la iglesia de Cuba. Y es algo que como iglesia también podríamos hacer y deberíamos hacer. Hemos estado hablando de cubrir necesidades y todo eso, pero hay hermanos también y hay iglesias que les da pena comunicar sus necesidades. ¿Por qué le debería dar pena comunicar sus necesidades al cuerpo de Cristo si somos una familia? Cuando un bebé tiene una necesidad, de una vez el padre y la madre lo saben. Cuando alguien en la familia, un hermano cercano, tiene una necesidad, todos se dan cuenta, él lo comunica y tratan de ayudar. ¿Y por qué es diferente aquí en la iglesia del Señor? No debería ser. No debería darnos pena ni vergüenza pedir ayuda por alguna necesidad que tengamos, porque quizás de esa manera es la única manera que los hermanos y otros miembros de la congregación se van a enterar también de la necesidad que hay, que existe. Y como hermanos vamos entonces a tratar de apoyar de alguna u otra manera, como se nos sea posible. Entonces, esta iglesia en Jerusalén no tenía pena de comunicar su necesidad, y ciertamente a Pablo tampoco le importaba eso. Al contrario, quería regar la información a las iglesias alrededor para que apoyaran, para que se unieran a la causa. Somos miembros de un solo cuerpo, hermanos. Somos miembros de un solo cuerpo. Esto no debería darnos pena ni vergüenza, porque somos un solo cuerpo. Y ese es el verdadero compañerismo bíblico que la iglesia habla, hermanos. Muchas veces malinterpretamos el compañerismo bíblico y pensamos que solamente es traer comida, comer, compartir café, pan, hablar de todo y ya, para la casa. No, hermanos. El compañerismo bíblico es preocuparse por las necesidades de los demás y tratar de satisfacer esas necesidades. Amén. Eso es el compañerismo bíblico. Como segundo punto, entonces, vamos a ver la obra del Señor, de los versículos del 5 al 12. En los versículos del 5 al 12. Pablo dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Y luego él empieza a hablar de Timoteo, versículo 10, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor. Pero después de Timoteo pasa a hablar ahora de Apolos. ¿Y qué es esto, hermanos? Se nos menciona Timoteo, Apolos. ¿Qué está pasando aquí?
Pablo, Timoteo y Apolos, ellos ciertamente no eran de la misma iglesia, hermanos. Ellos no eran de la misma iglesia. Sin embargo, vemos aquí cómo las iglesias ayudaban no solamente económicamente, sino también espiritualmente. ¿Cómo? Enviando predicadores. Apolo no era de esa iglesia, pero podía ir a apoyar. Timoteo venía de otra iglesia, pero iba a apoyar a los corintios espiritualmente. Entonces, como iglesia, somos llamados también a apoyar espiritualmente a otras iglesias. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, enviando predicadores también, o recibiendo predicadores. También podemos recibir apoyo de otras iglesias al recibir predicadores en este púlpito. Pero más que eso, ahora por la pandemia, una de las maneras también que nos apoyamos espiritualmente es enviándonos prédicas. A cada rato nos enviamos prédicas usando WhatsApp, las redes. Muchas veces escuchamos a pastores como Sujel Michelén, Miguel Núñez, Paul Washer. Ellos no son de esta iglesia, pero los escuchamos. ¿Y qué contribuyen? Contribuyen a nuestro crecimiento como iglesia. De igual forma, si yo veo una predicación que me gustó mucho y se la quisiera compartir a mi esposa, a la hermana Janet, al hermano Boaz, se la puedo mandar. ¿Por qué? Porque como iglesia tenemos que ayudarnos también espiritualmente, y ahora con la tecnología aún más, es más fácil. Ahora aquí vemos que Pablo toma el tiempo, hermanos, de explicarles cuáles son sus planes y sus agendas, ¿verdad? Él le dice, versículo 5, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Pero no quiero veros ahora de paso, él dice. Entonces Pablo está explicándole cuál es su agenda, qué es lo que él tiene pensado hacer en los próximos meses. Pero ¿por qué hace esto? Pablo le está diciendo, hermanos, yo quiero ir a visitarlos, yo quiero estar con ustedes, pero la voluntad del Señor ahorita mismo es otra, que yo vaya a Macedonia. Y eso lo vemos, hermanos, en Hechos 16, del 9 al 10. Hechos 16, del 9 al 10. Leamos este texto porque es importante para entender lo que Pablo está diciendo aquí. Dios se le había revelado a Pablo para ir a Macedonia, porque en Macedonia había necesidad. Miren lo que dice la palabra. Hechos 16, del 9 al 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pies, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el Evangelio. Hermanos, Pablo quería visitar a Corintios, y seguramente si lo visitaba, no era a vacacionar, hermanos, era a predicar la palabra, era a seguir enseñándoles, y eso era algo bueno. Sin embargo, la voluntad del Señor era otra, que fuera a Macedonia. ¿Y qué nos enseña eso aquí la palabra, hermanos? Por más buenas que sean nuestras intenciones, debemos procurar siempre hacer la voluntad de Dios. Amén. Nuestras intenciones pueden ser muy buenas, hermanos, para con alguien o para con algo, pero debemos procurar sobre todo hacer la voluntad de Dios. Enseñar a la iglesia de Corintios y estar con ellos no era pecado, pero se convertía en pecado si él desobedecía a la voluntad de Dios. Y como Pablo, muy bien, él dijo, no, la voluntad del Señor es otra. Deseo estar con ustedes, pero el Señor nos está llamando primero a Macedonia. Entonces debemos, hermanos, respetar la voluntad del Señor por sobre nuestros buenos deseos y nuestra propia voluntad. Versículo 7 del capítulo 16 de 2 de Corintios, Pablo dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. ¿Qué implica esto, hermanos? Pablo le está diciendo, hermanos, yo si voy, yo no quiero ir por 2 días, por 2 semanas, yo quiero estar con ustedes, y aún le dice, hasta planea pasar el invierno con ellos. Yo quiero quedarme con ustedes mucho tiempo. ¿Qué aprendemos aquí, hermanos? Esto implica
el servicio que Pablo le daba a la iglesia. Pablo, hermanos, se esmeraba por hacer lo mejor para el Señor. ¿Nos estamos esmerando nosotros por hacer lo mejor para el Señor? Si su tarea, hermanos, es acomodar la silla, debería hacerlo lo mejor posible. Si su tarea es limpiar el templo, debería hacerlo lo mejor posible. Si su tarea es acomodar, debería hacerlo lo mejor posible. Si su tarea es guardar los equipos cuando terminamos, debería hacerlo lo mejor posible, hermanos. Pablo solamente daba lo mejor de sí, porque él sabía que no era para la iglesia, para personas, era para Dios. Y como cristianos y como hijos de Dios, sabemos que todas las cosas debemos hacerlas para la gloria de Dios. Ahora, ¿debemos hacer lo mejor posible aquí en la iglesia nada más? No, hermano. Eso implica nuestro trabajo. Por más que el jefe me caiga mal, por más que no me guste mucho, debo de hacerlo lo mejor posible. De otra manera, ¿qué testimonio voy a dar como cristiano, hermanos? Debemos de dar lo mejor de nosotros. Y es lo que Pablo estaba haciendo aquí. Versículo 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo le está recordando a los corintios el camino de la fe, el camino cristiano. Muchos son los adversarios, muchas van a ser las dificultades, hermanos. Muchos van a ser los enemigos, los que nos miren mal, los que nos desechen, los que nos van a hacer aparte, los que nos nieguen un trabajo. Muchos van a ser, hermanos. El camino del cristianismo no es fácil. No es, se acaban los problemas, vas a ser rico, todo va a ir bien, vas a tener salud. No, hermano. El camino del cristianismo es difícil y ciertamente vamos a tener adversarios y adversidades. Si el evangelio que estamos escuchando no predica esto y solamente promete lo bonito, entonces es un evangelio falso. Es un evangelio mentiroso. No es el verdadero evangelio de la Biblia. Entonces, como cristianos, es bueno recordar, hermanos, que vamos a tener adversidades. No deberíamos sorprendernos. Me botaron del trabajo, me choqué en el carro, se me murió un familiar. ¿Por qué me sorprendería, hermanos? No. Estamos llamados a sufrir en esta tierra, pero una vez muertos, hermanos, vamos a gozar una eternidad con nuestro Señor. Ahora vamos a ver en cuanto a Timoteo. ¿Qué pasa con Timoteo? Versículos 10 y 11. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Hermanos, es gracioso. ¿Por qué? Porque Pablo sabía ya lo que iba a pasar. Él se estaba anticipando. Si recuerdan, en los primeros versículos, los corintios estaban peleando de quién era de Pablo, quién era de Apolos y quién era de Pedro. Hermanos, y estos tres nombres eran nombres importantes, líderes en aquellos tiempos. Estos hombres sabían hablar, estos hombres tenían elocuencia, sabían presentar el evangelio. Y ahora llegaba Timoteo a esa iglesia, un peladito, como decimos acá, un joven. Pablo sabía que muy seguro la iglesia no lo iba a respetar, no iba a respetar su autoridad. Y es por eso que le dice, hey, cuando llegue Timoteo, él viene a hacer la obra del Señor. Por tanto, nadie le tenga en poco. Nadie le tenga en poco, hermanos. ¿Y cómo viene la autoridad? La autoridad no viene por los años. La autoridad no viene por el cargo que tenemos. La autoridad viene por cuánto estemos apegados a la palabra del Señor. En estos días le mencionaba que la edad no es sinónimo de sabiduría, hermanos. Yo conozco muchas personas de 40, 50, 60, 70 años y no tienen nada en la cabeza, hermanos. No tienen nada en la cabeza. Se ven totalmente inmaduros y hacen cosas que tú te quedas de que en serio. Pero es que la edad no es sinónimo de sabiduría, es un proverbio del mundo, hermanos. La sabiduría solamente viene por la palabra del Señor. ¿Usted quiere ser sabio? Busca al Señor.
Los niños, ustedes quieren ser sabios, tomar sabias decisiones, ser inteligentes, busquen la palabra del Señor. No necesitan tener 20, 25, 30 años. No, busquen la palabra del Señor y ustedes van a ser sabios. Y es lo que Pablo le está diciendo aquí a ellos. La autoridad que tenía Timoteo no era por él, no, era porque iba a hacer la obra del Señor. Entonces, hermanos, hemos visto cómo Pablo, Pedro, Apolos habían ayudado al crecimiento de la iglesia. Y aquí aprendemos algo importante, hermanos. La iglesia de Corinto tuvo a Pablo, Pedro, Apolos, ahora tenían a Timoteo. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que el crecimiento de la iglesia no está limitada al pastor. El pastor Dimas, su principal prioridad es que la iglesia crezca en gracia, en fe y en conocimiento del Señor. Esa es su principal prioridad como pastor. Pero el crecimiento no está limitado a él. No está limitado a él. Y creo que todos hemos aprendido también de la mano del hermano Abdi con las enseñanzas. Y crecemos todos. Y de igual forma crecemos escuchando otros predicadores. En la radio, cuando me toca ir a Panamá tempranito, yo me edifico mucho escuchando al pastor Ricardo Fernández, de la emisora que se llama Estéreo Vida. Y así todos crecemos, hermano, y eso me ayuda a mi crecimiento. Entonces, aprendemos con esto, hermano, que en la iglesia el crecimiento no está limitada al pastor, sino hasta otro hermano. No tiene que ser otro pastor. Puede ser entre hermanos, cuando nos enseñamos verdades nuevas, doctrinas nuevas, o cuando descubrimos doctrinas, porque no hay doctrinas nuevas, ¿verdad? Pero cuando descubrimos doctrinas nuevas a nuestras vidas, nos edificamos también uno al otro. Cuando compartimos, cuando nos ayudamos, nos edificamos y crecemos juntos. Entonces la iglesia de Corinto había tenido Pablo, Pedro, Apolos y ahora iba a tener a Timoteo. Y todos ellos habían contribuido al crecimiento de ellos. Ahora, ¿qué pasa con Apolos? Versículo 12. Ahora el apóstol le dice: acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Aquí vemos, hermanos, que Pablo tenía sensibilidad en cómo el Espíritu Santo dirigía a otros también. Pablo ciertamente pensaba que con todos los problemas que tenía Corinto, el ideal para el trabajo era Apolos. Para liderar la iglesia era Apolos. Y él le rogó muchas veces: Apolos, ven, te necesitamos. Pero pareciera ser que el Espíritu Santo le habría dicho otra cosa a Apolos, no lo que Pablo quería. Y Apolos había renegado de ir a la iglesia de Corintios. ¿Y por qué esto? Bueno, la palabra no especifica, pero se infiere que Apolos sabía de la división que ya había pasado a causa de su nombre. Y él, por seguridad y por mantener la iglesia sana, él no quería ir, porque daba la oportunidad de que los hermanos de nuevo entraran en rencilla. Yo quiero ser de Apolos, y él no quería que su nombre manchara la santa iglesia del Señor. Por lo que también pensó: bueno, ya va Timoteo, si seguramente Timoteo iba y él también iba, de nuevo iba a haber división, hermanos. Y quizás le restaría autoridad a Timoteo. Entonces, esto es lo que se infiere, que Apolos muy sabiamente no quiso ir por esto. Y vemos que Pablo también respeta esa decisión. Tenemos que respetar también la decisión, hermanos, de nuestros hermanos en la fe, cuando el Espíritu Santo los ayuda a eso, hermanos. Él no se molestó, él simplemente entendió. Y aquí vemos a Pablo mostrando sensibilidad en cómo el Espíritu Santo dirigía entonces a Apolos. Cómo el Espíritu Santo dirigía a Apolos. Él respetó esa decisión y no insistió más. Él entendió que seguramente era Dios diciéndole y dándole directrices. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo la gracia del Señor estaba con la iglesia de Corintios y cómo ya Pablo, despidiéndose de ellos, pasa entonces a dar estas directrices. Entonces, como aplicación vemos las ofrendas,
¿Cuáles son los 3 propósitos de las ofrendas? Que son para sostener al pastor, las necesidades del templo y las necesidades de los hermanos. Aprendemos también que la ofrenda aquí era una ofrenda voluntaria, se despojaban de lo que tenían y no había una cifra en sí específica en cuánto ellos tenían que dar. Aprendemos que como iglesia tenemos también, hermanos, que apoyar las necesidades de otras iglesias, no solamente económicamente, como la iglesia de Corinto estaba haciendo, sino también espiritualmente. Aprendemos, hermanos, acerca de la sabiduría y la autoridad espiritual que tenía Timoteo. Recordemos que la sabiduría no viene por la edad, sino por cuán cercano estamos a la palabra del Señor. Cuán cercano estamos a la palabra del Señor. Y recordemos también que así como Pablo quería pasar mucho tiempo con Corintios, quería pasar el invierno, que seguramente eran muchos meses con ellos, para edificación de ellos, él procuraba dar lo mejor de sí, él se esmeraba. De igual forma, hermanos, los insto a que se esmeren cada día para dar lo mejor de sí en todo, no solamente en el templo, hermanos, sino en todo lo que usted ha sido llamado, donde el Señor lo ha colocado. No piense, hermanos, que el Señor lo ha colocado o que usted está ahí en esa parte de su vida, en un trabajo, en una posición, solamente por coincidencia, hermanos, solamente por suerte. No piense que usted forma parte de su familia solamente por suerte, porque le tocó así. No, hermanos. Hemos aprendido que todo está dirigido por la providencia del Señor. Y no hay suerte, no hay casualidad. Por lo tanto, hermanos, roguémosle al Señor que nos use ahí donde quiera que estemos. Roguémosle que nos use sabiamente y fielmente para su gloria. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado como iglesia para predicar tu palabra. Señor, gracias porque hay enseñanza versículo tras versículo y aprendemos mucho cada día a través de tu palabra. Te rogamos, Señor, que pongas en nuestro corazón el dar. Te rogamos que nos libres, Señor, del amor al dinero. Ayúdanos a dar voluntariamente para tu iglesia, para apoyar también a los miembros de tu cuerpo, de otras naciones, de otras congregaciones, porque a eso hemos sido llamados. Todos formamos parte de un solo cuerpo. Todos somos tu novia, Señor. Y te damos gracias porque siempre, Señor, nos das lo necesario para apoyar. De igual forma también te pedimos, Señor, que nos ayudes a dar lo mejor de nosotros cada día en nuestro trabajo, en el templo, porque somos un equipo. Somos un equipo porque somos parte de tu cuerpo. Señor, ayúdanos, Señor, a ser fieles mayordomos de lo que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, y que podamos, Señor, hallar gracia delante de ti para que nos uses en tu obra, así como también usaste a Pablo, a Pedro, a Apolos y a Timoteo. Porque es lo único que importa en esta vida, Señor. Recuérdanos también que los adversarios, las adversidades de esta vida, Señor, van a venir, pero a pesar de todo podemos tener paz, porque tú siempre estás en control y tú nos guardas y nos proteges, Señor. Te pido en esta mañana también por los enfermos de la congregación, que tú seas con cada uno de ellos, Señor, y trae sanidad a sus vidas si es tu voluntad. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, que podamos ser sensibles, Señor, a las necesidades de los demás, y que podamos, Señor, crecer juntos como iglesia, y ayudar también a otras iglesias a crecer, y en sus necesidades. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús, y por tu amor. Amén. Amén. Amén.